noches. Estamos iniciando un nuevo capítulo de No Culpes a la Noche luego de ver el potente reportaje que hizo Informe Especial a propósito del tema de abuso en la catedral. Claro, y tenemos grandes invitados esta noche para analizar el tema, un tema que estalló hace exactamente una semana con el reportaje que se dio a esta persona que fue violada en la catedral, Jaime Concha, sobreviviente, vocero de los labaristas, gracias por venir. Marcial Sánchez, el doctor de la iglesia, un hombre que ha documentado varios casos, y Claudio Valdivia, abogado, que nos va a estar aclarando igual por qué esta justicia paralela de repente y que tarda tanto en llegar a las víctimas. Vamos a ir en profundidad con este tema, pero antes vamos a poner en contexto la situación porque habla la víctima, que es Daniel Rojas, víctima supuestamente de Tito Rivera, y queremos pasar a revisar ese testimonio para que ustedes pongan atención. Me abrió las piernas, me bajó el cierre. Después me tiró esto para acá y me levantaba, le costaba, porque no me podía mover ni yo. Y yo quería defenderme, quería mover este brazo para ponérsele en la frente, para sacarlo y no podía. Y de repente empezó a besarme el pene. Y yo lo único que podía moverme, y cada día perdiendo más la movilidad. Bueno, ahí hay parte del Es un testimonio tremendamente dramático, crudo, dramático, que se dio a conocer recién hace una semana, pero es un caso que viene del año 2015. Del año 2015. Yo quería preguntarle a Jaime, porque hay mucha gente que ha puesto en duda la verosimilitud del testimonio de él por las situaciones que se encuentra, incluso su propia abogada. Sin embargo, tú estás en condiciones también como víctima de reafirmar muchas de las cosas. Por ejemplo, esto de que se encuentra con Etzati, porque Etzati es una persona que acostumbra a confesar determinados días de la semana en la catedral. ¿Eso es cierto? Mira, aquí yo creo que hay que puntualizar varias cosas. Lo primero es que le tenemos que creer a la víctima, y eso es lo central. O sea, aquí estamos frente a una persona que está afectada por este trauma que significó, piensa tú, él fue un día cualquiera al lugar donde él confiaba, que era la Catedral de Santiago, no cualquier lugar, a pedir ayuda por un problema puntual que tenía para ayudar a su hija. A su hija por un remedio. Por un medicamento. Y entonces él le está contando a una persona que está allí, y aparece Tito Rivera y se lo lleva. Lo saca y se lo lleva. Y entonces él, que iba confiando en una ayuda, termina siendo traicionado en esa confianza, Se supone atacado. que lo drogan, ¿no? Porque eso Y es lo que... por lo que uno puede sospechar, seguramente le dieron un líquido que puede ser escapolamina, que seguramente le baja las defensas psicológicas, le disminuye la energía corporal, que facilita el abuso. Entonces, aquí hay un montaje, hay una escenografía ya instalada. Esto no es la primera vez que ocurre. Y tenemos antecedentes de otras situaciones parecidas, O sea, que ¿tú ocurren quieres en la decir, catedral. Jaime, que acá hay una acción premeditada? Es que eso es así. Sí. Y además nosotros conocemos a él como denunciante, porque cuando se hizo la velatón en agosto del año pasado, él fue a contar la misma historia que él cuenta, y obviamente hay que entender, estamos hablando de una persona que ha sufrido un trauma. Esto es terrible, y por lo tanto la memoria traumática muchas veces no es una memoria lógica, que como para recordar algo que tú cuentas de lo que hiciste en el día. Entonces pueden haber a lo mejor inconsistencia en su relato, Claro. que es lo que aprovecha obviamente siempre el La otro abogada, lado, en este caso, para que es una amiga de muchos años. desprestigiar, descalificar y no darle el peso que tiene. Pero crédito, lo primero es decir, yo le creo, y esto es verdad, y esto es terrible, y no es la primera vez que pasa. Claro, pero Jaime, Katy habla de Tito, la responsabilidad directa, también hay responsabilidad institucional, y a eso lo quiero preguntar a Marcial, pero vamos a revisar. Sí, pero primero tenemos que ir a revisar lo que dice precisamente Daniel Etzati. Rojas a propósito de lo que sucede con Etzati, pero lo aclara en la siguiente cuña. Él empieza a decir que lo mismo, que no le cuente a nadie, que Dios va a juzgar, y ahí empieza, ¿me entiendes? Me dice, te voy a echar una ayudadita, pero prométeme que no le vaya a contar a nadie. Y me mandó una ayuda. Un billete de 20.000 pesos y un billete de 10.000 pesos. Está bien eso, porque se contextualiza, Katy, porque nosotros, el equipo de No Culpes a la Noche, volvió a entrevistar a Daniel un ratito más. Vamos a ver la versión nueva, porque ahí aclara que no fue Etzati directamente quien le dio este dinero, Marcial. Sabes, antes que todo, consterna ver lo que vimos anteriormente en Informe Especial. Sí. Es impresionante el dolor de una persona que ha sido abusada, ha sido violada, ha sido engañada por su propia iglesia, es un católico.
Por lo tanto, la gente que vio el informe especial y hoy día nos está escuchando, obviamente debe estar en estado de, no sé si la palabra es shock, pero a lo menos en un estado de pensar efectivamente que en este país estas cosas no pueden suceder. Marcial, Pero tú están decías- sucediendo sí. durante todo el año pasado. Hemos ido descubriendo que lamentablemente la Iglesia Católica, ya iba a tu respuesta, la Iglesia Católica o dentro de la Iglesia Católica se han producido estos hechos que son absolutamente impresentables y menos aún de un cardenal. A la luz de las investigaciones que nosotros hemos hecho históricamente, hemos ido descubriendo que efectivamente hay situaciones que se van asemejando a una realidad, por ejemplo, de encubrimiento. Un sacerdote que abusaba de una persona era trasladada a otra parroquia. Y el obispo, de acuerdo que lo trasladaba, le decía a él, por ejemplo, que no lo volviese a hacer y dejaba una constancia. Cuando uno lee esa constancia, obviamente dice que pecó por el sexto mandamiento. No queda nunca evidente si el sexto mandamiento, que es no abuses, no abusar, fue con un menor de edad o una persona mayor de edad. Pero lo que no se hacía hasta antes del 2011, casi en la mayoría de los casos, era colocar esto en el sistema judicial. Y ese es un elemento grave, y eso es lo que hoy día están viendo los fiscales. Y una buena Marcial, pregunta para el nosotros abogado. estábamos conversando, vamos a ir inmediatamente con Claudio, pero tú, Marcial, decías antes que entráramos al aire de que, pues yo te decía, nos seguimos sorprendiendo y nos volvemos a sorprender. ¿Y hasta cuándo nos seguimos sorprendiendo? Y me gustaría que dijera lo que me dijiste a mí. Lo que pasa es que no podemos perder el asombro, no podemos perder el sorprendernos. En el momento que dejamos de sorprendernos, este país empieza a endurecerse. Esati ya no se sorprende, tiene un corazón de piedra y se le nota. Y la verdad es que eso no puede suceder. La persona que me está escuchando ahora sabe, hoy día, a esta hora, hay gente que está esperando esta conversación y probablemente y lamentablemente pueden haber personas que han sido abusadas y nos están escuchando. Esa persona no necesita corazones de piedra, sino personas que podamos empatizar con ellos, ¿de acuerdo? Y seguir sorprendiéndonos. Y también nosotros, desde lo que me corresponde a mí como en mi área de historia, en fin, de este tema de historia de la Iglesia, ir transparentando la verdad para poder hacer un país más legítimo y mirando hacia adelante. Es muy difícil así no se puede, transparentar así como la verdad cuando esto ha sido siempre a puertas cerradas, ¿no? Con sus propios reglamentos, con sus propias sanciones. Estoy hablando de la Iglesia misma Sí. y no desde el Poder Judicial. O sea, de la justicia paralela, Claro, en el fondo, que exacto. es lo que Erróneamente siempre se creyó que la investigación canónica podía suplir la investigación que hacía la justicia ordinaria. Me parece que es un tremendo error. Muchas víctimas creyeron eso y yo creo que se equivocaron. Y se equivocaron porque confiaron en una iglesia en que ellos depositaron su confianza, su fe. Y yo creo que ahí está el principal problema de las víctimas. Es que tuvieron que esperar mucho tiempo para que la justicia ordinaria empezara la investigación, obviamente con las dificultades que una investigación judicial después de mucho tiempo tiene, primero. Ahí el fiscal Arias está haciendo un gran trabajo. O sea, el fiscal Arias se encontró con un montón de investigaciones internas cuando empezó el allanamiento. No debemos olvidar que muchas de las cosas que hoy día se están conociendo son a propósito del allanamiento del fiscal Arias Exactamente. en el Arzobispado de Santiago. Exactamente. Si es que él no hubiera tomado la iniciativa, esto no se hubiera sabido. Santiago Pavlovich hace un par de días atrás hizo una tremenda entrevista precisamente a Esati. Quiero que pongan atención a sus palabras y yo sé que tú tienes una reflexión, Claudio, bien interesante, así que vamos a pasar a escuchar ahora. A don Daniel, yo confieso en la catedral, especialmente en la época de Semana Santa, pero yo no tengo conciencia de haber confesado porque no lo conozco y menos todavía de haber salido, de haberle dado un abrazo y de haberle dicho que un sacerdote le entregaría un dinero a nombre mío. Eso no, lastimosamente no es así. Comprendo que él pueda sentir lo que siente y le tengo toda mi estima y todo mi afecto, digamos, también por lo que él ha sufrido. Pero usted definitivamente nunca tuvo contacto con él. No. En definitiva, nunca tuvo contacto con él, directa pregunta, y él dice que no, hay una negación acá. ¿O es su palabra contra la de Daniel? Es que no tenemos que olvidar tampoco que Sati está en calidad de imputado en una investigación. Y esta declaración claramente se inserta
para la fiscalía. O sea, en el fondo le está hablando al fiscal Arias, dice aquí usted. le está hablando al fiscal Arias. ¿Con qué motivo? ¿Con A qué ver, objeto? sí, eso. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque él tiene que alegar un desconocimiento, una ignorancia respecto a ciertos hechos. Si alega ignorancia, si alega desconocimiento, es muy difícil poder configurar un encubrimiento, porque yo desconocía que había un malhechor, había una persona que estaba generando este tipo de conductas. Sí. Yo le quiero preguntar a Jaime, ¿qué te pasa a ti cuando vuelves a escuchar un testimonio desde el dolor, desde la soledad, desde el trauma? Como tú hablas muy bien de la memoria traumática. Cuando tú eres un sobreviviente, viviste algo similar, ¿cómo te llega un testimonio como el de Daniel? Mira, es terrible, porque uno empatiza como ser humano, pero además se pone en el lugar como víctima. Y entonces uno dice, yo le creo porque él estuvo allí. Es lo que me dicen a mí. Cuando a mí me llaman otras personas, me dicen, yo te vi a ti en una entrevista y yo sé que a ti te pasó lo que a mí me pasó y ahora yo lo puedo decir. Y gracias a lo que yo vi en ti. Entonces, es terrible, primero, constatar que, porque mira, uno sufre, yo sufrí, imagínate, aquí estamos hablando, esto no empezó a ocurrir en el 2015. Cuando yo cuento, a mí me empezó a pasar esto en 1973, a los 10 años. Y entonces, al menos, esto lleva por lo menos más de 50 años pasando. Oh. Y entonces yo me demoré 40 años en poder verbalizarlo, en develarlo, y sufrí solo 40 años. Y entonces cuando tú puedes lograr contarlo a otro, te saca un tremendo peso. Pero por otro lado se te viene un tsunami encima. Exacto. Porque no toda la familia te cree, la sociedad se te tira encima. En el caso mío, el colegio, el Alonso del Silla, la congregación marista, me trató de loco, de desquiciado, de traidor a la iglesia, traidor al colegio, de ¿Lo mal mismo pasó con tu agradecido. familia, Jaime? Y con mi hermano, que es profesor del colegio, lo mismo, lo empezaron a hostigar. Entonces, lo mismo que está viviendo Daniel, que la abogada de Tito Rivera dice, pero si es una persona de calle y como las personas de calle Ninguneándolo. debe tener problemas psicológicos, entonces lo trata de denostar a nosotros, que imagínate, somos profesionales, hemos hecho una vida para tratar de sobrevivir, igual nos han denostado. Entonces, a mí lo que me preocupa son las montones de personas que están en estos momentos invisibilizadas, en los campos, en las escuelas rurales, en los hogares del Sename, que se han expuesto a estos sacerdotes perversos que los han llevado, ¿cierto?, a confiar en ellos, que han confiado, son niños, son personas, adultos vulnerables, mujeres que han sido traicionados en su fe y que le han asesinado su fe, que es lo peor que le puede hacer un ser humano. Jaime, después de la entrevista de Pavlovich al cardenal Ezzati, donde niega el conocimiento de Daniel, el equipo del programa volvió a buscarlo, a Daniel. Marcela Tapia lo entrevistó este viernes. Veamos qué dice respecto de lo que niega Ezzati. El cardenal Ezzati dijo que no te conocía a ti, que nunca había escuchado tu nombre. A lo mejor no se acuerda, pero cuando me vea en la sala, en la audiencia, y yo le voy a hacerlo acordar y se va a acordar al tiro de mí, al tiro, se va a acordar. La verdad es una sola, se va a acordar al tiro y se va a acordar que me envió con el padre Pedro, con el que vive acá al frente, con el que ahora hace misa acá en esta iglesia de acá, de la iglesia Veracruz. Acá en el barrio Las Tardes. Sí, el que está acá ahora actualmente acá, porque él ha pasado desapercibido. Cuando me ve se ríe con ironía. Pero cuando a mí me pasó lo que me pasó, él fue el segundo en enterarse de lo que me pasó. Porque a él fue el que le conté, él fue el que me envió a la OPADE. Pero fue el padre Pedro que me entregó a mí los 30.000 pesos. Fue él que cruzó por dentro de la catedral y llegó a la plaza esta de la sacristía y me entrega la plata. La fe nunca la he perdido porque, a pesar de todo, en la situación que he estado, llevando un poquito esta cruz para podar y cortar todo lo que empaña la honra del Señor, he sabido llevarla y he visto los milagros que Él ha hecho en mi vida. De Él me siento orgulloso. Él me deja abrir los ojos todos los días con su misericordia. Él no me ha abandonado. Él me ama. Él me ama.
Ay, es un testimonio bien doloroso. También hay algo que él mismo lo comentó, porque él también está en una situación de calle. Porque él, cuando cuenta esto a la familia, prácticamente lo sacan de la casa. En fin, y tiene ribetes que prefiero no verbalizarlo acá porque no es el caso. Pero es por esa razón que él termina en la situación de calle. Pero hay una sensación de desamparo, porque simplemente no le creen. O hay un ocultamiento, o sea, y es súper real y concreto. Lo que pasa ¿O no, es que hay Marcial? La negación del hecho es lo más duro para una víctima. Exacto. Es lo más duro. Cuando hemos conversado con algunos, es lo más duro, porque es el primer miedo que tiene la víctima, que no le crean. Entonces, cuando entramos en la dinámica de la negación, él no me cabe la menor duda que hoy día él necesita ayuda rápida, Ajá, en términos psiquiátricos, porque al final él tiene un doble impacto. exacto. Él esperaba probablemente que el cardenal Lo acogiera. lo acogiera nuevamente, porque él dice, es el pastor, él es católico, Él es católico, sí. y él da un testimonio profundamente católico. ¿Sabes tú que hoy día, a nivel de muchas parroquias del país, me ha tocado durante el 2018 viajar bastante conversando con gente de parroquias que te invitan? Y hablamos de estos temas para poder comprender cómo la Iglesia Católica llegó a lo que llegó. Y sacerdotes que hoy día están haciendo una vega extraordinaria, pero hoy día están callados en su rincón esperando, no que esto pase, sino están dispuestos a luchar por la verdad. Sí. Y ese hombre habla también de un feligrés que también está luchando por la verdad. Por supuesto. Pero hoy día sí. tenemos una jerarquía, a la luz de lo que hoy día estamos viendo del cardenal, que no está dispuesto. Abogado, Yo le quería preguntarle precisamente al abogado, ¿qué posibilidades tiene Daniel porque dijo, nos vamos a ver en la audiencia a ver si se acuerda de mí? ¿Tiene alguna posibilidad él de lograr justicia respecto a lo que le pasó? Por supuesto. Lo que me parece grave es la posición de la abogada de unos sacerdotes, de buscar desacreditarlo. Porque él vive en situación de calle y no tenemos que creerle. ¿Pero eso no es el trabajo de todos los abogados? Pero me parece que hay formas y formas de hacer el trabajo. Hay formas humanas de hacer el trabajo. Y me parece que una persona en situación de calle se merece todo el respeto que le crean. Y eso significa que, por supuesto, que puede aspirar que en una audiencia confrontes a ti. Y que Pero Sati ¿cómo no lo tenga puede que probar, Claudio? Que es un poco yo lo que Katy pregunta. O sea, ¿cómo se puede llegar a probar estos hechos? Entiendo que hay una demanda de Porque 350 única millones. prueba, disculpa, es el Es el testimonio, relato, como es el decía relato. Jaime. Ah, Es el por ejemplo, relato. el hecho de que fue eventualmente drogado, porque le dieron un vaso con agua ahí en esa sala de la catedral. El tipo perdió su fuerza, su voluntad. Estaba consciente, pero no sabía cómo oponerse a lo que le estaba ocurriendo. Decía yo que hay una demanda de 350 millones de pesos por indemnización contra el arzobispado. La principal dificultad es el tiempo y los testigos. ¿Cómo tú puedes acreditar? Pero si yo tengo un relato que es consistente, que puede ubicarse en el tiempo, que ubica a esa persona en el lugar, que también hablé con otras personas y que le dieron crédito, ¿por qué a este sacerdote lo sancionan? Es decir, hay una serie de contextos, una serie de hechos que pueden dar credibilidad a ese relato. Y ese es el trabajo del fiscal Arias. Ahora, cuando estos casos se hacen públicos, empiezan una cantidad de otras denuncias y que al parecer estamos preparando a Santiago Pavlovich, que va a entrar ahora al estudio precisamente que hizo el reportaje en Informe Especial y también entrevistó a Sati. Pero cuando estas cosas se hacen público, rápidamente empiezan a aparecer otros casos. Y al parecer este sería también la situación. Mira, perdón, Adelante, Santiago. esa es la importancia, que varias denuncias dan credibilidad a un relato. Aquí no estamos hablando de una persona contra otra, estamos hablando de una cantidad de personas en distintos contextos que abordan un patrón de conducta igual frente a determinadas víctimas. Bueno, hace una semana que apareció este testimonio ya en el reportaje que hizo Santiago Pavlovich, que ya está con nosotros en el estudio. Gracias, Santiago. Y la pregunta es esa, pues ¿cuántos testimonios más se sumaron después del que conocimos de Daniel Rojas? Bueno, primero mis disculpas. No te preocupes. Comprendo, comparto todos los epítetos que se puedan haber imaginado. Ya te lo dijimos, digamos, por interno. Por mi dilación. Perdón, ¿la pregunta cuál era? Después del testimonio de Daniel, de esta persona que asegura haber sido violada en la catedral metropolitana, yo entiendo que muchas otras personas llamaron a la producción del equipo. Sí, de hecho hay personas que señalaron que cuando el cura Tito fue
profesor de religión en la zona de Valle Hermoso, de La Ligua, había tenido una serie de actitudes con las niñas, acostumbrada a agarrarle las pechugas, es lo que ella nos dice y bueno, también la registramos en una entrevista. Y aparte de eso hay numerosos testimonios de distintas personas que van perfilando de alguna manera la moralidad de este sacerdote. Bueno, vimos recién el capítulo de Informe Especial y por eso estamos profundizando más sobre el tema, pero preguntarte a propósito de la investigación que ustedes llevan a cabo en profundidad, ¿cómo se logra llegar a Daniel? Partiendo por él. Lo que pasa que Daniel fue un caso, de hecho, incluso el mismo cardenal me dice que ellos hicieron la denuncia respectiva el año 2015. Lo que pasa que durante varios años no se le interrogó a él, no se le buscó. Se tomó la denuncia y se empezó a investigar al cura Tito y realmente se le investigó. El presbítero Walker hizo una investigación que después fue revisada por otro presbítero que es Albornoz, que encontró varios errores, no errores, sino que una insuficiente investigación respecto de quién era el cura Tito y por qué el deán de la catedral en algún momento dijo que no querían meter el dedo en la llaga, ¿ya? O que seguir investigando, eso lo dice Walker, seguir investigando la primera denuncia que se produjo en el 2011 de una señora llamada María Ignacia del Porte sería peligroso. Entonces, esa serie de elementos van señalando que algo pasó y que no se investigó plenamente en términos de delito de investigación canónica. Y que claramente aquí hay un encubrimiento, o sea, sin ir más lejos. Bueno, el cardenal me dice que no se pudo hacer más porque como el hombre vivía en la calle... No se podía ubicar, digamos. Era difícil de ubicar, digamos. ¿Sí, Marcial? ¿Sabes lo que pasa? Es que si tú tienes una primera denuncia, aunque sea por un mail, del 2011, y tú haces activa la denuncia del 2015, 2011, 2015, tienes toda esa cantidad de años donde este personaje sigue abusando. En el caso Caradima pasa exactamente lo mismo. Tú tienes una cantidad de años importante donde, ya teniendo los antecedentes en la mesa, la iglesia no hace lo que tiene que hacer y el hombre sigue abusando. Y así pasa en varios casos, y eso se llama encubrimiento. Correcto. Por tanto, ¿por qué? Porque la iglesia no hizo el trabajo que tenía que hacer, aunque sea internos, datos. Ni siquiera pensar en entregar a la justicia. Cuando no obsta una cosa con la otra, lo que decía el abogado es que en el fondo se puede iniciar la acción canónica sin perjuicio de que también, Katy, lo lleven a la fiscalía, lo lleven a los tribunales, que esa es la recomendación que se está haciendo. Pero... Aquí el encubrimiento no solamente es por ocultamiento de información, sino también en el cubrimiento se puede dar por albergar a estas personas que han sido culpables de un hecho que reviste característica de delito. Perfecto. Es decir, no solamente hay ocultamiento, no solamente tiene que haber ocultamiento, pueden estar albergando a estas personas de una manera pasiva. Oye, Santiago... Perdón, y hay un tema como de concepto. La iglesia hasta el 2003 prácticamente se planteaba como un ente absolutamente separado del Estado soberano de Chile. Tenía su propia legislación y si incluso se veía un delito de cierta gravedad, ellos decían que no tenían ninguna obligación de entregar antecedentes a la justicia civil o a los fiscales. Entonces eso fue, como diría yo, agravando la situación, esta diferencia, este ignorar o decir que la justicia civil no tiene nada que ver y ellos son independientes, sin perjuicio de decir, nosotros aceptamos lo que haga la justicia civil, pero en el fondo no la estaban aceptando, ese es un tema. Oye, pero yo te quería preguntar a propósito de este testimonio, porque nosotros volvimos a entrevistar a Daniel. Por ejemplo, hoy día él ya contextualiza, claro, no lo dijo textualmente que Sati le había dado el dinero, sino que hoy día dice que fue otra persona, pero su abogada desacredita, dice las personas que viven en situación de calle, me carga ese eufemismo, porque como si la calle fuera una situación, pero el que vive en la calle sufre trastornos de ansiedad, qué sé yo. Te invito a escuchar el testimonio de su abogada, que desmiente un poco la verosimilitud de lo que ha dicho Daniel Rojas.
La verdad es que el padre sabía efectivamente de la existencia de 2 procesos canónicos anteriores, pero esto, la verdad es que es difícil calificarlo porque nosotros mantenemos que él ha sido absolutamente inocente del delito por el cual se le persigue, y esto lo afecta no solamente desde el punto de vista de su fe, sino que sabe que además detrás de todo esto se encuentra la posibilidad de imputar al cardenal Sati. Él fue sancionado, y fue sancionado porque él reconoció que siendo un sacerdote efectivamente había faltado a las obligaciones de su celibato. ¿Cómo? Porque había tenido relaciones sexuales con otros varones mayores. Y algunas relaciones heterosexuales. Un señor que señala ser indigente declara que el padre Tito lo habría forzado a tener una relación sexual en las dependencias de la catedral. Eso lo negamos enfáticamente. Y una cosa es la situación que puede tener este señor, y otra muy distinta, tratar de indagar si este señor efectivamente es víctima de lo que dice haber sido, o en realidad esto es un montaje. Mira, o sea, lo desacredita por todos lados, pero además dice, él fue sancionado al estilo de la iglesia. ¿Sabes lo que pasa? Que el cura Tito reconoció haber llevado a esta persona hasta su pieza. Sí, claro. No es algo que haya inventado, y además él fue bastante preciso, Daniel, para decir por dónde fue llevado, cómo subió una escala, dónde estaba la habitación. ¿Y qué le pasó físicamente, no? Que la ducha estaba suelta, o sea, entregó una serie de datos que indican que realmente él subió. Entonces es muy raro que un sacerdote haga subir a una dependencia más bien íntima, ya como en el Santa Santorum de la catedral, para entregarle un dinero de una colaboración y el resto lo haya inventado. Es raro, por decirlo. La abogada dice que, perdone Katy, dice que este hombre padece Parkinson, que tiene diabetes 2, que es insulino dependiente, que tiene cáncer a la próstata, que se ha extendido a la vejiga, que va a ser operado a fines de marzo, que en fin, no tiene la posibilidad de hacer todo lo que supuestamente el testimonio dice que hizo. ¿Marcial? Sí, la gente tiene que entender algo con respecto al tema de cómo se llevan los casos en derecho canónico. Yo creo que es importante eso. Lo primero es que efectivamente tú puedes recibir la denuncia parte de una investigación interna. Primero se hace una previa, que se llama, y en esa previa, bueno, se ve si hay verisimilitud y posteriormente puede haber una profundización del caso. En este tema así se hizo y, bueno, siguió la profundización. Lo que dice la abogada es bien interesante, porque dice que fue sancionado. Efectivamente, el derecho canónico fue sancionado con 10 años, ¿de acuerdo? Eso es muy alto. Dentro del derecho canónico es muy alto. Por tanto, este hombre efectivamente fue acreditado que tenía tendencias homosexuales, no, que era un homosexual y que había abusado, ¿de acuerdo?, de hombres. No sabemos la edad de los hombres. Lo interesante, hombres. Por tanto, obviamente que pueden aparecer más testimonios. Pero yo creo que por ahí va. La primera denuncia, Marcial, es interesante porque María Ignacia del Porte menciona que su hijo tenía 16 años cuando habría sido abusado por el cura Tito. Así es, y eso en el 2011. Ahora llega un mail. A mí me da la sensación, de acuerdo, que obviamente esta señora, yo creo que la señora va a aparecer en algún momento, espero. Sí, claro. De acuerdo, y vamos a enterarnos probablemente de otros elementos ahí, de acuerdo, complejos también. Pero ese tema es interesante porque perfectamente, si ellos hubieran hecho la denuncia a la justicia civil y a la policía de investigaciones, la policía de investigaciones tiene los medios para ver cuál es el IP o cuál es, de dónde salió el mensaje. Y este hombre no habría seguido abusando. Ese es el punto. ¿Cuál es tu opinión, Claudio, respecto al testimonio de la abogada? Me parece lo que antes decía, hay formas humanas de ejercer la profesión y me parece que esta forma de desacreditarlo me parece que es poco empática con una víctima. Yo tengo que respetar a la víctima, más allá si le creo o no como abogado defensor. Pero me parece que empezar a contar cuestiones que son de la vida íntima de esa persona como cuestiones médicas. Lo que yo leía del informe. Me parece que eso no corresponde. Me parece que eso raya en la inmoralidad, en la falta de ética en el ejercicio de la profesión. Lo complejo aquí es que la Iglesia, y tomo lo que decía Santiago, siempre creyó que su justicia era suficiente para castigar.
Y a todas luces nunca lo fue. No es que a partir del 2013 ya no sea suficiente, es que nunca lo fue. Y yo creo que en la medida que la Iglesia entienda eso y comprenda y sea transparente, entregue toda la información, esto va a seguir sucediendo. Nos vamos a seguir sorprendiendo. Yo creo que la Iglesia debiera tener conciencia de que esto no le está haciendo bien, de que tiene que entregar toda la información. Jaime. Sí, Jaime. Oye, y otra cosa que es importante también señalar es el rol que tiene que tener este pastor, entre comillas. Porque aquí hay un rol que es social, comunitario, llamémoslo así. O sea, es muy importante que Sati, si él hubiera sido capaz de entender lo que está sucediendo, porque, o sea, detrás de esta situación, si yo la veo como un error, como un pecado, ¿cierto? No es lo mismo que yo la vea como un delito o crimen. Y entonces, detrás de cada víctima que logra hablar, hay 9 que están en silencio. Exacto. En ese email aparecen mencionados acólitos que se habían expuesto a Tito. Y David Albornoz, que es el que sigue la investigación y la profundiza, que es el mismo que después toma el caso Marista y nos interroga a nosotros, se caracteriza por profundizar en la psique, en el perfil psicológico de estos depredadores sexuales. Porque Tito Rivera es un depredador sexual. E incluso se recomienda en el informe, que después se puede conocer en profundidad, que él no tome contacto, se sugiere que no tome contacto con niños, adolescentes, adultos vulnerables. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Adolfo Fuentes, el depredador de los maristas. Sí. Y entonces hay un cierto perfil que hace que estas personas tienen que ser sacadas de circulación. Pero como decía Marcial, cuando el pastor, cuando es Sati, primero, recordemos, en el caso de Pérez, habían recomendado más años de suspensión y él acortó a 5. En vez de sacarlo de circulación, lo restringen a actividades donde lo siguen exponiendo al contacto con personas y por lo tanto sigue repitiéndose la misma forma de operar. Entiendo. Santiago, a propósito de lo que dice Jaime, y en tu investigación, después te quiero preguntar cuál fue tu percepción en la entrevista que le hiciste a Sati. ¿Tú sientes que sí, con lo que fuiste averiguando y encontrando en este camino, de que este señor Tito es un depredador sexual? Con los antecedentes que tenemos y que tiene la justicia y la propia justicia canónica, en el fondo sí, o sea, es una persona que desde muy joven inicia una suerte de depravación, para usar ese término, primero con ella, porque se ha dicho de que básicamente son conductas homosexuales, pero él también tenía conductas bisexuales, es decir, cuando la policía, a propósito del robo de objetos sagrados, porque él colecciona objetos sagrados y se cree que él robó objetos sagrados y de hecho se le procesó y la policía de investigaciones lo investigó y fue a su casa. Cuando abrieron la puerta y los dejó entrar, había una mujer semidesnuda o desnuda, joven, que apareció ahí, ¿ya? Eso está en el proceso, se llama, no sé, un nombre italiano. Y a mí después la abogada me dice que es una psicóloga, amiga de él, que le ayudaba a preparar la comida, pero las denuncias que hemos recibido últimamente se refieren a un colegio de niñas, alumnas, eran mujeres a las cuales él también las toqueteaba, ¿ya? Entonces, yo no diría que es un tema exclusivamente de homosexualidad, sino que es de una bisexualidad y de una postura más bien agresiva y contra lo que los curas llaman el sexto mandamiento, ¿ya? Que es la comisión de actos impuros. Como una sexopatía, ¿no? Sí, pero dentro de esto, una persona que abusa reiteradamente, el caso Caradima, siempre hay testigos, siempre. Y siempre hay gente que sabe. Le pasé las llaves para que fuera a la pieza, siempre hay gente que sabe. Le llevé el dinero porque me lo mandó tal persona, siempre hay gente que sabe. ¿De acuerdo? Si abusó efectivamente en un colegio, hay testimonios. Y ese es el trabajo que está haciendo la Fiscalía y hay que hacer ese trabajo y también ha hecho los equipos periodísticos y hemos observado que en informe especial. Lo importante es ir develando esa verdad, ¿de acuerdo? Porque es una verdad que, que también va enmudeciendo al que observa y se empieza a volver cómplice. Exacto. Y hay que decirle a esa persona que es un cómplice y tiene que hablar ahora para que no lo siga haciendo. Y no solamente la prensa o lo que está haciendo la justicia es lo fundamental.
el cardenal va a ser procesado, o sea, es procesado, es imputado, pero no solamente él, o sea, en este momento yo creo que hay como 12 sacerdotes que están involucrados en distintos actos de esta naturaleza. Recuerdo uno de esos, que es el cura Laplagne, es parte muy central en toda esta historia, porque ahí viene la investigación de lo que hizo el cura Laplagne, una investigación que la hizo el cura Asbun, que también aparece involucrado en lo que podría ser denominado encubrimiento. Oye, A propósito Santiago, de encubrimiento, sí. de cómplice, lo que te preguntaba hace un rato, en esta entrevista que tú le hiciste a Sati, ¿cuál fue tu sensación? ¿Le creíste? Bueno, yo no soy un analista No, sí sé. de Pero la era cosa gestual de las personas, pero a mí me dio la impresión de que genuinamente él lamentaba lo que estaba ocurriendo, que él siente que es una persona falible, pero que se puede equivocar y que seguramente se ha equivocado, pero que en lo fundamental no ha actuado mal, ha actuado oportunamente con las denuncias y... Pero no se siente el responsable. Tú le dijiste, usted y Errázuriz para muchos son los que abrieron una caja de Pandora en todo lo que ha pasado después, ¿no es cierto?, de las denuncias. Bueno, recordemos eso, sí. Me dicen que tenían esa parte de la entrevista de Santiago. ¿Ustedes son en alguna medida responsables de esta caja de Pandora de la cual se habló en Roma? A ver, hablo por mí. No puedo hablar por el señor cardenal Errázuriz, hablo por mí. Y sin duda alguna, una de las tareas que me ha tocado a mí, muy dolorosa, muy vergonzosa, muy humillante, es tomar en las manos los casos que estaban denunciados y han sido denunciados. Lo que le puedo decir con mucha transparencia y mucha serenidad, que sin duda alguna podemos haber cometido algunos errores, eso no somos infalibles, no soy infalible, pero que todos los casos que han sido denunciados en la Arquidiócesis de Santiago, de la cual desde el año 2011 soy responsable, todos los casos han sido investigados y todos los casos son investigados, los que denunciaron posteriormente, y están en fase de resolución. Esta es la primera vez, si no me equivoco, que Sati accede a dar una entrevista como la que te dio a ti, de Santiago. Sí, ¿Por qué crees desde que está imputado no ha dado entrevistas como esta. Bueno, la explicación que ellos me dieron es que nosotros, después de emitir inmediatamente esta entrevista con Daniel, solicitamos una entrevista con él. Y él no quiso hacer entrevista o dar entrevista cuando todos los medios estaban haciendo la entrevista, o sea, se comprometió a hacer esa entrevista con nosotros. De hecho, había un equipo del Canal 13 que prácticamente ha estado desde madrugada hasta la noche tratando de entrevistarlo, pero él dijo que ese compromiso lo asumía en relación con esta acusación de Daniel. Pero en todo caso habló también más sobre estos temas. Yo le pregunté, por ejemplo, en este momento hay más de 140, 150 sacerdotes que sobre ellos pesan acusaciones graves de abusos sexuales. 150 sacerdotes de un total, Marcial lo sabe mejor, 600. de un total de 2.300 sacerdotes. Él hizo el cálculo, es un 7%, que es una cifra muy alta de todos los sacerdotes chilenos involucrados en abusos sexuales. Si tú tienes... ¿De qué habla eso también, no? Son 255 víctimas más o menos. Estamos con 146 sacerdotes. Si tenemos 2.300, es cosa que la gente saque la cuenta en el porcentaje. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, de acuerdo en Filadelfia. De acuerdo, tienes el mismo porcentaje. De acuerdo, ¿Un 7%? ¿Un sí, 10%? Más o menos. Ahora, cuando tú sacas ese porcentaje, el mismo porcentaje de atrocidad dentro de la iglesia que sucedió en ese lugar, es lo mismo que está sucediendo acá. ¿De acuerdo? Por eso es tan grave. Sí, Ahora, claro. yo me quiero remitir a un tema de una pregunta muy buena y que se la agradezco mucho te la agradezco, que es la caja de Pandora. ¿Sabes por qué? Porque al abrir una caja de Pandora es tremendo, ¿de acuerdo? Es lo peor que puede suceder, los demonios, los olores. Es la ¿de acuerdo? fuente de todos los Es la males. fuente de todos los males. Y que diga eso la persona que hoy día, ¿de acuerdo?, fue capaz de poder venir en 2 oportunidades al país, que tiene más de 3.200 fojas de investigación, que Bertomeu hoy día está llevando a cabo la investigación
de acuerdo a esas hojas, que hay varios juicios canónicos que están partiendo a la luz de esas denuncias que se hicieron en ese momento. Ese hombre, Chicluna, tiene toda la potestad para poder decir lo que hay. Y este hombre, de acuerdo, que es el cardenal, de acuerdo, no tiene cómo responder Bueno, ante escalemos en responsabilidades, pues ya que tú te manejas en el tema de la Iglesia. ¿Por qué el Papa no acepta esta renuncia que está presentada hace más de un año? Sabes que el Papa tiene un problema serio en el Vaticano, si nos metemos en ese tema. El Papa está bajo fuego cruzado serio hace rato, ¿ya? Y cuando digo eso, el Papa cuando aparece la primera dice recen por mí, sabía lo que venía, ¿de acuerdo? Ante eso, el Papa ha tratado de avanzar. Colocar a Chicluna como secretario, de acuerdo, de la Conferencia de la Doctrina de la Fe, fue muy difícil para él, ¿de acuerdo? El dar cuenta de hacer este encuentro y colocar a Marx que diga, ¿de acuerdo?, el arzobispo alemán, y que diga efectivamente de que se quemó información. Mire, una cosa, un dato puntual, pero para que la gente entienda más. Desde el año 1946, de acuerdo al año 2010, en Alemania se hizo la investigación. De acuerdo, tenemos una cantidad de casos astronómicas, son como 600.000 casos. Lo interesante de eso es que ahora se va a abrir un archivo secreto, que es el archivo secreto Pío XII. Cuando tú tomas ese archivo secreto, se va a abrir, pero se abre 8 años antes. La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Porque resulta que ese archivo secreto, obviamente, tú vas a abrirla desde el 58. Por tanto, durante todo ese periodo que fue Papa, de acuerdo a este hombre, tú tienes del 46 al 58 una cantidad de antecedentes que llegaron al Vaticano a la luz de visitas ad limina, que son informaciones que tienen que mandar todos los obispados al Vaticano. Vamos a conocer ciertas verdades en Europa y probablemente también en Chile. ¿Y nos vamos a seguir sorprendiendo, Marcial? Sí, claro que sí, por eso es que el Papa ahí da otro paso. Y que la gente recién, a nivel mundial, se está empezando a dar cuenta del tremendo paso que se está dando. Tú sabes Marcial, que hoy día... Marcial, ¿no será que no tiene a quién nombrar en reemplazo de...? Y volviendo a esa pregunta, yo creo sinceramente que... Claro. No queda gente, dice Santiago, ya no queda gente. La verdad que el Papa ya se le hizo la pregunta en el Vaticano hace un par de meses atrás y dijo hay que buscar a la mejor persona porque no existe, eso lo dijo. Lo otro es que por los antecedentes que tenemos, los que nos dedicamos a estos temas, sí, yo creo que la persona tiene que llegar pronto. Ahora, podría ser de afuera también, ¿eh? Lo que pasa es que ¿alguna vez se hubo un mencionó momento... al propio Bertomeu? No, es que Bertomeu estaba sobre la mesa, si era verdad eso. Y eso es verdad a la luz de que efectivamente Bertomeu empatizó mucho con las víctimas. Y yo no descarto nada, la verdad, a esta altura. Y me encantaría que llegara una persona, de acuerdo, que tuviera potestad sobre el resto. Porque, dato, ojo, por favor, el arzobispado de Santiago no se maneja solo. Dentro hay un grupo importante también de gente que trabaja. Y hay un grupo importante de personas que lo han pasado no muy bien dentro también, de acuerdo a la luz de esto. Yo pienso en los periodistas, oye, que tienen que decir cosas que trabajan en el Departamento de Comunicación y pucha que les cuesta dar la cara a los colegas de ustedes ahí para poder estar diciendo cosas que a veces ellos no quieren, ¿no? Es que no puedo dejar de pensar cuando tú dices lo difícil también que ha sido para el Papa, pero yo creo que esa venida a Chile fue clave. Y fue clave por lo que pasó con Hamilton, con Murillo y con Juan Carlos Cruz. Que ellos no se quedaron callados al ser ninguneados por el Papa en ese momento, o desacreditados por el Papa. Y algo sucede ahí. Y empieza, bueno, de hecho ellos terminan allá en Roma, en el Vaticano, después viene la conferencia de los obispos, en fin. O sea, empiezan a suceder un montón de cosas. No sé si están de acuerdo Pero conmigo. hay que agregar ahí dos de que hay un elementos antes y un más. después de esa venida a Chile. Aparte de la valentía de los tres, está el rol que tomaron los laicos de Osorno. También. No hay que olvidarse También. que son ellos, cuando les mandan Con la como salida pastor Barros. a Barros, son ellos los que se organizan, son ellos los que protestan. Pero a ti los no te parece que el Papa es vienen. contradictorio a propósito de lo mismo que primero dice Osorno sufre por tonta y después se tiene que rectificar. Bueno, es que Se arrepintió, se tuvo, ¿no? por eso, pero Tuvo es que- más antecedentes. es muy porque argentino la el Papa. información. Mira, y a eso hay que agregar. Nosotros en el caso marista tuvimos la osadía cuando Chicluna viene, porque aquí vino Chicluna. Chicluna vino a profundizar en el caso Barros. Y entonces a nosotros en el caso marista se nos ocurrió, los patúos, ir a la Nunciatura a dejar una carta solicitándole una entrevista, aprovechando que se había operado de vesícula. Y entonces fuimos nosotros con prensa, obligando a que nos contestaran, y resulta que nos llaman en ese día diciendo, los va a recibir Monseñor Chicluna. Y entonces tuvimos que preparar de un día para otro, llevar la información, y entonces cuando nosotros llegamos con Monseñor Chicluna y le contamos lo que había pasado en un colegio de clase media en el centro de Santiago,
Y cuando yo le conté mi relato y mencioné a Cristian Prega, a Sergio Uribe, a Soisa Piñeiro, entonces habló con Bertomeu y le dijo, busca Preg la carpeta. Buscaron en el computador de Bertomeu, estaban las carpetas de ellos. Yo me di cuenta que no era entonces el primero que los denunciaba, que había más casos, y ellos ahí nos dijeron, nosotros hasta hoy día pensábamos que los únicos casos que habían éramos los que habíamos escuchado, pero sospechábamos que tenían que haber más casos. Y fueron como 94, perdón. Eso es porque los testimonios, ¿no? Sí, le dijimos, eso es porque los obispos de Chile tienen un círculo de protección y encubrimiento donde está metido incluso el nuncio, que era el dueño de casa, el que no estaba recibiendo. Pero el Papa puede alegar desconocimiento en el mes de enero del año 2018 con todas las denuncias que habían. Eso es lo que me cuesta creer. Vamos a seguir profundizando sobre este tema y tenemos también la entrevista que le hicimos el día viernes a la víctima, Daniel. Vamos a ver todos los detalles, pero tenemos que hacer una pausa comercial necesaria a esta hora de la noche. Seguimos haciendo No culpes a la noche. Bien, estamos de vuelta a la pausa. Yo me imagino que los que están pasando también en sus casas seguimos con la conversación aquí muy apasionadamente. Y la verdad es que escucharlos a ustedes ha sido tremendamente valioso. Y estábamos hablando de la responsabilidad que también tiene el Papa en mantener a cardenales, están cuestionados, se está discutiendo. Santiago también le preguntaba si se le quita o no la nacionalidad. Es un hombre que lleva más años en Chile que en su Italia natal. Mira, lo que pasa es que el Papa le creyó a Pell, ¿de acuerdo? El obispo, el cardenal australiano, que ahora se supone que en abril sale ya la condena, ya fue condenado, pero se ratificaría esa condena. Le creyó hasta el final, ¿de acuerdo? Y al final el hombre que estaba a cargo, ¿de acuerdo?, del Banco Vaticano, ¿de acuerdo? Y le cree hasta el final. Le cree a Barros hasta el final, hasta que una colega de ustedes le coloca efectivamente el micrófono, ¿de acuerdo? También le cree. Lo más fuerte y duro para el Papa fue que efectivamente en la visita a Chile fue cuando Miley lo llama, ¿de acuerdo?, el cardenal norteamericano, y le dice, usted se equivocó, Papa, es decir, usted es sumo pontífice, usted se equivocó, ¿de acuerdo?, porque primero están las víctimas. Y ahí es donde el Papa empieza, manda el equipo, en fin, y empieza a reaccionar. La reacción. Claro. Bien, yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. El Papa tiene, cuando parte su pontificado, él tenía 3 elementos claves que tenía aquí. Primero, la reforma a la curia, que era clave que ya venía con Benedicto, ¿de acuerdo? Segundo, la reforma a las comunicaciones, ¿de acuerdo? Y después también el clima interno, que se llama no solamente acá, sino a nivel de lo obispal, y también las relaciones que existían con las iglesias orientales. Eran 3 elementos. Pero ya había, en el año 2002 había saltado con el Boston Globe, había saltado el caso Boston, ¿de acuerdo? Le había repercutido a Benedicto. Pero este tema el Papa no lo tenía dentro de la mirada. La venida a Chile lo hace colocarlo sobre la mesa. Pero también hay cosas contradictorias en el Papa Bergoglio. Por ejemplo, la muerte de Bernard Law. ¿Él no fue al hacer la misa fúnebre de Bernard Law? No, o sea, es como contradictorio en pero Claudio, yo creo que el problema no es el Papa en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un concepto, es cómo se están haciendo las cosas. Es decir, ¿qué pasa con el sacerdocio? ¿Qué pasa con el celibato? ¿Cuál es la relación de los sacerdotes con la sexualidad? O sea, ahí hay una serie de vicios. Se acaba de publicar en un libro del señor Martel en que dice que el 80% o más de toda la gente, todos los sacerdotes que trabajan en el Vaticano son homosexuales. Entonces, la Iglesia es un refugio para homosexuales. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? No es que la homosexualidad sea per se negativa, pero ¿no sería mejor transformar, hacer una reforma más bien radical, que los curas pudieran optar por el matrimonio? Es decir, cosas que son mucho más fundamentales que sacar o poner a un papa o si dijo o no pero dijo estos problemas tienen que ver con el celibato, Marcial. Bueno, pero no sabemos. Yo creo que es una pregunta que uno se hace. ¿Psicológicamente están unidos? Es que claro que sí, pues el celibato... primero, el celibato no es dogma. Por tanto, el celibato es una norma. Por tanto, puede ser cambiado. Incluso. Imagínate que en el Vaticano II se habló el tema de cambiar el celibato, se habló y no se logró, ¿de acuerdo? Sacar el celibato por parte de algunas personas. ¿Pero es algo hermético que hay ahí? No, lo que pasa es que hay una forma, mira, esto es bien interesante lo que decías tú, porque hay una forma de hacer iglesia y esa forma de hacer iglesia está cayendo, es un problema sistémico. Hoy día hay un problema y una crisis sistémica. Mira, yo no puedo dejar pasar que en Chile existe un grupo de católicos que se llama Red Laical.
No puedo dejarlo pasar, ¿sabes por qué? Porque esa red laical se ha autoconvocado como católicos para poder colocar una nueva forma de hacer iglesia, ¿de acuerdo? Pensando en una nueva iglesia. Por tanto, hoy día en Chile están pasando cosas desde las propias bases. Cuidado, que en esa red laical también hay sacerdotes y monjas. Desde las propias bases, tú tienes ese movimiento. Tienes el movimiento de las víctimas que tú lideras, ¿de acuerdo? Que es un equipo. Por otro lado, tienes un grupo de investigadores, ¿de acuerdo? Que yo estoy sentado acá, podría haber otro, ¿de acuerdo? Que estamos trabajando en eso. Está la prensa, es decir, y estamos frente a una iglesia católica que hoy día vive una profunda crisis a nivel mundial. Y como dice muy bien Pedro, yo creo que al final, si esta iglesia no es capaz de poder asumir el cambio con respecto a las mujeres, con respecto a los jóvenes, con respecto al celibato, mira, yo sinceramente creo que esta es una iglesia que va en el tiempo a ir decreciendo en cantidad de personas de adhesión, ¿no? Vamos, dame un segundo, sí. Jaime, te voy a dar la palabra porque tenemos que hacer otra pausa, pero muy cortita, volvemos con lo que tú quieres decir y también otra parte del testimonio de la víctima, que es Daniel, acá en No Ocultes a la Noche. ¿Cómo han sido estos días? Hace poco me estabas comentando que la abogada que está defendiendo al padre Tito ha hablado de tu familia. Me la he llorado toda porque ayer en un programa, yo no tenía idea, me mostraron y nombró el nombre de la mamá de mi hija, nombró dónde vivía, de mi hija. Creo que eso no se hace porque por último que me haga daño a mí, que por último el prejuicio creado por vivir en situación de calle que me dé a mí, pero no a mi familia, hombre, porque ahora mi hija tampoco quiere ir al colegio y ella sabe que es verdad lo que me pasó, pero como es la abogada del padre Tito, entonces tiene que defenderlo. Estoy cansado porque esta señora quiere como que demostrarle a la sociedad de como que yo quiero lucrar con esto, como que yo no sé si me quiere ver como un alcohólico, como un drogadicto. No, pues si yo estoy aquí por lo que me pasó, y si yo no le he contado, porque yo no le he contado a nadie, porque yo no, es un tema tan delicado, yo no le puedo andar diciendo, oye, ¿sabes que yo fui violado en la catedral? Oye, ¿sabes que no? Porque nadie me va a hacer contención de lo que me pasa, porque yo no voy a abordar a una persona que no está preparada para contarle lo que me pasa. No les basta que me han alejado de mi propia familia. No les basta haber perdido todas mis piezas dentales por comer de la basura. Crudo testimonio, Jaime. Mira, yo quisiera ir puntualizando que, como decía Santiago, esto no es un problema de la Iglesia Católica. Tenemos que también hacerlo parte de nuestra sociedad y de nuestro país. Y entonces yo quisiera pedirle al Parlamento de Chile que apruebe la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Que el presidente de la República, así como se está preocupando de lo que pasa en Venezuela, también se preocupe de lo que nos hicieron a nosotros, ciudadanos chilenos, la Iglesia Católica acá en Chile, y por lo tanto le hemos pedido. Es necesario, porque mira, esto va en relación a la paz social, si esto es terrible. O sea, aquí han asesinado la fe de mucha gente. Y entonces, si estuviéramos en Estados Unidos, un país donde cualquiera tiene un arma, te aseguro que hubieran aparecido montones de sacerdotes asesinados por la rabia acumulada de los familiares y de las víctimas al no encontrar empatía y justicia. Y entonces es fundamental una comisión de verdad, justicia y reparación. Mira, no puede haber justicia si no hay sanación. No puede haber sanación si no hay acompañamiento. Y el trauma es tan severo, es tan grande, las consecuencias son terribles para las víctimas, que es necesario que el Estado acompañe a las personas y que haya un acompañamiento integral, que el que esta persona como denunciante no está recibiendo, lo estamos abandonando todo, y es lo que tenemos que hacer es acompañarnos. Gracias Jaime. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Bueno, y a Santiago gracias, porque gracias al reportaje de él estamos de vuelta hablando en este tema, tema. ¿no es cierto?, durante ya una semana, Katy. Así es. Gracias, Santiago, por venir. Finalmente llegaste. Y fue muy valioso tu aporte. Gracias, Jaime. Gracias, Marcial. Gracias, Claudio. Y gracias a ustedes también en sus casas por estar atentos a este programa, Claudio, que ha sido tremendamente interesante. Y ya nos veremos en un próximo capítulo, mañana lunes.
Que esté muy bien.